Bien, Mateo capítulo 27, versículo 37 en adelante. Vamos a dar lectura a esta porción. Dice así la palabra del Señor, versículo 37 en adelante. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Vamos a leer hasta ahí. Sé que la porción en realidad se extiende hasta el versículo 50, pero lo que vamos a predicar hoy es hasta el versículo 45 en particular. Eh, Básicamente, vimos la última vez con nuestro hermano Francisco respecto a el camino de Jesús al Gólgota, vimos cómo él llegó hasta este lugar de la calavera, ¿cierto? Y varias cosas que tenían que ver con este padecimiento físico que él sufrió. Ahora bien, el evangelista se enfoca en otro tipo de padecimiento, uno más emocional, por así decirlo, con las burlas, con las ironías que él está padeciendo en este momento. Y dado que el relato de la crucifixión es denso, es profundo, hay muchas cosas que uno puede realmente sacar de acá. Eh, Esta porción del 37 hasta el 56 va a estar dividida en 3 partes, ¿sí? Decidí separarlo de esa forma. Creo que es bueno como tratar cada porción con un poco más de detalle. Así que por lo tanto esto es la crucifixión parte uno, por así decirlo, pero es un tema ligado con las dos que vienen, ¿sí? Con los dos próximos mensajes, es decir, el próximo domingo y el siguiente, ¿sí? Hasta terminar en el versículo 56. De hecho lo que vamos a ver ahora es como un aspecto más narrativo, por así decirlo, de lo que está pasando, pero lo que viene después es mucho más teológico, es mucho más profundo. Entonces, el día de hoy vamos a ver a la crucifixión parte uno, las reacciones a la cruz. La próxima semana vamos a ver la parte 2, que son las implicaciones de la cruz. Y el tercer domingo, que ya serían en 2 domingos más, veríamos los resultados de la cruz, ¿sí? Así que son como 3 mensajes al hilo, ¿sí? Eh, por lo tanto, el día de hoy, las reacciones, las implicaciones de la cruz y los resultados de la cruz. Eh, Interesante. La cruz como símbolo del cristiano, ¿cierto? A través de la historia. No es el símbolo una tumba vacía, y eso me llama la atención. No es tampoco la corona de espinas, no son los latigazos tampoco, no son los clavos tampoco de la cruz, es una cruz. Y es bueno en un sentido que el símbolo del cristianismo se refleje en una cruz, distintivo de cualquier otra religión. Am, claro que tiene sus pros y sus contras, pero tiene sentido con la narrativa bíblica y eso es lo que quiero transmitir el día de hoy. Am, Hermano querido, si usted quita el relato de la crucifixión de la Biblia, nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Nada, nada calza. Si usted ve, y eso lo vamos a ver más la próxima semana, si usted ve desde Génesis, los profetas, si usted ve los salmos incluso, todo apuntaba a que era necesario un cordero que iba a rescatar a su pueblo de sus pecados. Y va avanzando la narrativa bíblica, usted va avanzando, llega hasta Malaquías, y de hecho, si usted viese la Biblia como en orden cronológico, por así decirlo, terminaríamos en jueces en realidad, y como con crónicas. Y usted ve que está la escoba en Israel con gente matándose entre todos, odiándose, con jueces que son muchos ineptos, que no sirven, que no funcionan, que no cumplen sus labores. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Y qué pasó con lo que hablaba Génesis
del Mesías. ¿Qué pasó con ese que iba a aplastar la cabeza de la serpiente? ¿Dónde está? ¿Dónde? Y por eso es tan necesarios los evangelios, porque completan y le dan sentido a la narrativa, todo, desde antes de Cristo hasta el Apocalipsis. Todo tiene sentido en la cruz. Todo tiene sentido. Si fuese una película, veríamos este momento de la narrativa bíblica como el clímax de la historia. Aquí está pasando todo. Am, y sé que el relato de la resurrección es importante también. Sabemos por 1 Corintios 15 que si no hay resurrección, nuestra fe es vana, ¿cierto? Pero no hay resurrección sin crucifixión, ¿cierto? Hace poco fue el velorio de alguien, un conocido, tampoco fue alguien muy cercano, y, y me llama la atención cuando, bueno, y esto lo hemos comentado antes, cuando es el velorio de alguien, solamente se dicen cosas bonitas, ¿cierto? O era la mejor persona del mundo. Eh, y se recuerdan cosas bonitas de esa persona, y está bien que así sea, está bien que así sea. Am, que era un buen esposo, que era un hombre muy trabajador, que, etcétera, lo que se menciona con frecuencia. Y cuando usted esté en su lecho de muerte, quizás cuando usted esté en las últimas horas de vida aquí en la tierra, usted espera que vengan personas a hablarle cosas bonitas, ¿cierto? Decirle, pucha, ¿sabes qué? Qué rico haber disfrutado la vida contigo, qué rico haberte conocido, o qué rico haber sido tu hijo, en el caso de los papás, o qué rico haber sido tu hermano, ¿cierto? Qué bendición. Qué rico haber sido tu esposo, no lo sé. A Cristo en las últimas horas de su muerte, nadie le dijo nada bonito. Nadie le dijo ninguna palabra de esperanza. Nadie le dio una motivación siquiera, un ánimo. Todos fueron burlas y gritos. Crucifícanle, crucíficanle. Ni siquiera los más cercanos a él estaban ahí. Vemos por el relato luego que solamente estaba Juan. Pero de los más cercanos nadie estaba. Qué triste el cuadro, ¿cierto? Qué triste pensarlo así. Por lo tanto, como le dije en el momento antes, hoy vamos a ver las reacciones de toda la gente que estaba alrededor. Todos tienen algo que decir acerca de Cristo. Todos tienen una opinión. Y vamos a ver algunas que se nos mencionan a continuación. Por lo tanto, las reacciones alrededor de la cruz o de la cruz. En primer lugar, tenemos una reacción burlona. Y esto es interesante. Versículo número 37. Mire cómo lo plantea. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. Esta es la primera reacción que tenemos, ¿sí? En realidad es la acusación que tenemos contra Jesús. Se clavaba en esta especie de letrero grande que se ponía, se entiende que iba sobre la cruz. En el camino a la cruz él le llevaba colgado en el cuello, lo más probable. Y su inscripción decía, este es Jesús, el rey de los judíos. ¿Por qué digo que es burlona? Porque evidentemente todo este circo que se armó alrededor de él tiene su desarrollo en este acto que hicieron los soldados romanos para burlarse de él. Ahora, esta idea, imagínense de quién fue, esta idea de poner, este es el rey de los judíos. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, nos provee un poquito más de información. Juan capítulo 19, por favor. Juan capítulo 19, versículo 19. 19. Dice así la palabra del Señor. En el relato paralelo dice, escribió también, ¿quién? Pilato. Pilato. ¿Quién más? Un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Por lo tanto, era un letrero más o menos grande. Tenía al menos 4 idiomas inscritos en él la misma frase. Este es el rey este es Jesús, el rey de los judíos. Ahora, sabemos todo lo que hizo Pilato, lo vimos hace un par de semanas. Sabemos que él solamente quería quitarse el cacho de encima, decir, ¿sabes qué? Este no es mi problema. Y la acusación, mira, tu pueblo dice que eres el rey de los judíos, que tú dijiste eso, así que esa va a ser tu causa. Este es el rey de los judíos. Importante ver el versículo 20 y el 21, miren, del mismo Juan 19.
Versículo 21 dice, dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos. Ellos no querían que le pusieran rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito. Bueno, diplomático el hombre. Lo que he escrito y listo, no hay nada más. ¿Por qué los líderes no querían que pusiera el rey de los judíos? En primer lugar, porque para ellos era una ofensa, por supuesto que sí. ¿Cómo que él es el rey de los judíos? ¿Crucificado? ¿Cómo? No, no, él dijo que él era el rey de los judíos, pero no es nuestro rey. Ahora, si usted ve los relatos paralelos, si usted ve Marcos, si usted ve Lucas, los cuatro evangelios informan de esto, informan de este Jesús, el rey de los judíos, y todos ponen un matiz distinto, ¿sí? No lo vamos a ver por virtud del tiempo, pero como vimos Juan, por ejemplo, agrega Jesús Nazareno, ¿sí? Y así algunos añaden algunas cosas y otros quitan otras. Y bueno, y esto es un buen punto para que muchos críticos de la alta crítica, digamos, de gente que le gusta debatir acerca de la Biblia, dicen, no, acá hay contradicciones, ¿cierto? ¿Cómo un letrero decía, este es Jesús Nazareno, y el otro dice, este es Jesús solamente? Bueno, la verdad es que así funciona cuando uno traduce un texto, ¿sí? Y vemos que estaba en distintos idiomas, ¿sí? Entonces, cuando usted traduce un texto, normalmente hay omisiones y hay añadiduras en otras ocasiones, de manera que no es ningún argumento contundente. Y otra cosa importante que señalar, ¿por qué en diferentes idiomas? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Por qué estaba en cuatro idiomas? Mira el versículo 20. Estaba en hebreo, en griego y en latín. Interesante la elección de Pilato para los idiomas. Hebreo, griego y latín. Hebreo, obviamente, para el pueblo, en este sentido, para que ellos lo entendieran. El griego, ¿por qué el griego? El griego probablemente era el idioma más hablado en ese momento, ¿sí? Era el idioma que más se manejaba. Era uno de los más hablados. Es como si hablásemos del inglés hoy, el día de hoy, ¿sí? No tan propagado, pero esa es un poco la idea. ¿Y por qué el latín? Porque el latín era el idioma, digamos, vernáculo del Imperio Romano. Era el idioma que ellos manejaban. Por lo tanto, fíjese la astucia de Pilato y fíjese cómo Pilato quería que todos se burlaran de Jesús. Para que todos entiendan, para que no quede nadie excluido. No, miren, todos búrlense del rey de los judíos. Están todos los idiomas, todos lo van a entender. Tremendo, tremendo. Y otro detalle pequeño. Pilato pone, él es el rey de los judíos y es muy astuto porque no involucra al imperio romano en ese sentido. Dice, no, ese es problema de ustedes, yo me lavo las manos, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hizo? Ah, irónico, ¿no? Pilato queriendo no involucrarse con este caso. Su mujer le había dicho, no tengas nada que ver con este hombre. Pero bueno, se involucró directamente. La cruz igual tenía que ver con él. Lo rechazó. La cruz tiene que ver con todos, directa e indirectamente, con todos. Volvemos a Mateo 27, versículo 38. Bueno, vimos, este es el rey de los judíos, el rey de los judíos. Entonces vemos, en primer lugar, la reacción burlona de Pilato. En segundo lugar, vemos una reacción irónica. Mire, el versículo 38 en adelante. Y los que pasaban le injuriaban, perdón, 39, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Los que pasaban le injuriaban. Recordemos que probablemente lo más seguro es que la crucifixión no se llevó a cabo en la cima del cerro, ¿sí? Es lo más probable que no fue en la cúspide, ¿sí? No fue en la parte más alta, sino que fue probablemente a la mitad o a los pies, porque los romanos no crucificaban arriba de los cerros, crucificaban en las calles, ¿sí? Como para que toda la gente los viera, a los crucificados, y temieran del imperio. De manera que lo más probable es que Jesús estaba al lado de un camino muy concurrido, muy importante. Y recordemos otro detalle, recordemos que estamos en Pascua, recordemos que hay mucha gente saliendo, entrando de Jerusalén, mucha gente alrededor de la ciudad, con mucho alboroto. Y ahí están los que pasaban por estos caminos, ¿cierto? Por estas carreteras que conducían a Jerusalén. Y esta gente, que probablemente haya escuchado a Jesús enseñar antes, dice que meneaban la cabeza. La traducción al lenguaje actual lo pone de la siguiente forma. Dice, la gente que pasaba por ahí insultaba a Jesús y se burlaba de él haciéndole muecas, como gestos ridículos con la cara. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Un comentarista se aventura un poco más y dice que incluso hacían gestos obscenos con su cara a Jesús. Y tiene sentido porque Jesús, recordemos, estaba crucificado desnudo. Probablemente ahí estaba
la observación de este comentarista. Interesante lo que dicen, ¿cierto? Versículo número 40. Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas. ¿Jesús dijo eso? Jesús sí lo dijo. Jesús sí lo dijo. Pero en otro sentido. Mira, acompáñame a Juan. Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. El Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 17 en adelante. Contexto, está Jesús derribando las mesas de los que estaban haciendo ventas y aprovechándose de la gente en el templo. Versículo 17 dice, entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron a Jesús, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahí está lo que están citando los otros hombres, ¿cierto? Dijeron luego los judíos, muy importante, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Ojo con lo que añade Juan aquí, dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, estaban citando a Jesús, dijeron, oye, ¿cómo? Tú no que tenías el poder de derribar el templo, pero estaban citando pésimo lo que Jesús había enseñado. Jesús estaba hablando de él, de su cuerpo, de su muerte y de su resurrección. Más encima de que se estaban burlando de él, se están burlando mal. Están haciendo todo mal. Ah, y es interesante que ellos conozcan las enseñanzas de Jesús. ¿Recuerda la parábola del sembrador? Leo para ustedes solamente una porción. No lo busque. Dice así. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. Yo creo que son justamente estas personas. Estas personas que escucharon, conocían lo que Jesús había enseñado, pero la raíz de la palabra no llegó con profundidad, nunca aceptaron realmente su mensaje y le recibieron con gozo, ¿cierto? Como con asombro. ¡Wow! ¡Qué bien enseña este hombre! ¡Cuánta sabiduría tiene! Pero no. Pasa un día y se olvidaron. Y se olvida de lo que dice. Y por eso más encima lo citan mal después. Y ahí están, burlándose. Ha pasado mucho tiempo desde que Jesús purifica el templo hasta que es crucificado. Y es interesante que ellos se acuerden de esa enseñanza, ¿cierto? Am, solamente como a modo de algo que estaba pensando. No sé si alguna vez usted se ha guardado algo como para decirle a alguna persona en el momento exacto, como, no, sí, esto, cuando cometan una falta, ahí se la digo, se la tengo guardada, se la tengo. Era precisamente esto, hermanos. Estaban esperando que él estuviera vulnerable, que él no pudiera defenderse. Y ya la tenían guardada. Mira, no que tú dijiste eso, una enseñanza tan sorprendente que tú podías edificar el templo. Mira, ahí estás crucificado, muriéndote. Eso es, eso es. Rencorosos más encima. Y no es muy distinto a lo que hace el mundo el día de hoy, burlándose del Señor, burlándose de sus enseñanzas. Hace poco estaba, nada, buscando algunos libros y me apareció una publicación de un colombiano que había publicado un libro. El título se llama Dios es gay. Y decía, bueno, la contraportada, me interesó como pensar qué es lo que pensaba esta persona. Y decía, bueno, así como Jesús enseñó que nosotros tenemos que amarnos unos a otros, él nunca especificó a quién, como de género hablando, o de sexo, sino que tenemos que amarnos unos a otros. Y él aplica eso al sentido de que tenemos que amarnos con amor, digamos, de pareja, ¿sí? Hermano, yo vi eso y se me enervó la sangre, era una cosa. Imagínese, las burlas al Señor. Pero al mismo tiempo, y es normal que nos moleste, por así decirlo, en nuestro deseo de amar al Señor, ¿cierto? En nuestra devoción que le tenemos a Él, que digan que Dios es gay, pero piensa justamente en la paciencia de Cristo, en ese momento que Él está muriendo, justamente le está muriendo por eso.
Justamente él está en ese momento, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y justamente en ese momento, quizás él está pensando en esa publicación que le estoy comentando y diciendo, sí, pero yo te amo, a pesar de eso, yo te amo. Dime lo que quieras, pero te amo, te amo. Tremendo el amor del Señor, tremendo. Por lo tanto, una reacción irónica, ¿cierto? A sus enseñanzas, a su mensaje, a lo que él enseñó. Volvamos a Mateo 27. Y similar a lo anterior, pero ahora desde unas personas distintas, vemos una reacción desafiante en el versículo 42, perdón, 41. Dice, de esta manera también, es decir, burlándose, los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. De manera que tenemos una reacción desafiante, ahora distinta a la anterior, en el sentido de que viene de los principales de la nación de Israel, de escribas, fariseos y ancianos, sacerdotes también. Irónico, ¿no? El sacerdote, aquel que tenía que interceder por el pueblo, aquel que estaba, digamos, de alguna forma, el puente, entre comillas, entre Dios y el pueblo, está ahora burlándose del Señor. Y lo que acusan acá es en referencia al poder de Dios, poniéndolo en duda, ¿no? Bueno, si eres tan poderoso, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no puedes bajarte de la cruz? Y permítame decir algo un poco impopular, porque he escuchado esta frase muchas veces, pero la verdad no estoy muy seguro si está bien. Y permítame ser súper sincero en este sentido. Normalmente cuando uno lee este pasaje, y he escuchado a varios predicadores que dicen, bueno, Jesús podía bajarse, ¿no? Y sí, como que sí, podía hacerlo. No sé si podía bajarse. Y permítame desarrollar el punto. Porque normalmente se dice eso, ¿no? Que él podía bajarse, pero no quería porque nos amaba, ¿cierto? Y es romántico y es bonito. Y sé que está bien en un sentido, hablando de la omnipotencia del Señor, que él claramente podía haberlo hecho. Pero Filipenses capítulo 2 nos habla de que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, si fue obediente, significa que hubo una ordenanza de por medio, ¿sí? Y esa ordenanza entendemos que funciona en la Trinidad, en este caso de Dios Padre, que elaboró el plan y lo envió a la cruz. De manera que Jesús no podía desobedecer al Padre, ¿sí? ¿Me explico? Él no podía libremente decir, no, yo me bajo y los mato a todos porque yo quiero... No, no. Él debía obedecer al Padre. Hermanos, esto es súper importante. Él debía cumplir el plan. Él debía hacerlo. Él no podía bajarse. Él no podía bajarse de la cruz. Él debía obedecer. Con eso nos enseña obediencia también a nosotros. Y si lo pensamos de cierta forma, es mucho más bonito pensar que él no podía bajarse y no quiso bajarse. ¿Por qué? Porque él prefirió, eh, él no pudo porque él prefirió amar a nosotros que a él mismo. Y permítame desarrollarlo mejor. A Jesús no pudo porque su amor fue mayor que su sufrimiento. ¿Sí? Ese es el punto. No le importó sufrir en ese sentido. ¿Sí? Eso es lo que quiero transmitir. Am, y al final, él voluntariamente fue a la cruz, porque quizás él pudo haber detenido antes. Y no, no camino hacia la cruz, ¿qué? No, no quiero morir por estas personas. No, él no podía. Él no podía dar marcha atrás. No podía. Me llama la atención la expresión de después, ¿no? Sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y bueno, dice, y creeremos en él. Si él desciende de la cruz, creeremos en él. Interesante. Porque eso es lo que el mundo piensa, ¿no? Muéstrame un milagro, muéstrame a Dios haciendo algún milagro. Dios, no sé,
calmando la tormenta, Dios levantando muertos. Y ahí creo en Jesús. Y ahí vengo a la iglesia. Y ahí me congrego. Y es la misma idea, ¿no? Aquí en un tono burlesco, y desafiante, pero es la misma idea. Bueno, que Jesús baje y ahí creeremos en Él. Ahí creeremos que Él realmente es el Hijo de Dios. Bueno, hermanos, no es cierto. No es cierto. Resucitó 3 días después y aún así no creyeron. No, hermanos, esto es súper importante. En la Biblia los milagros nunca están para que la gente se convierta, no están para eso. Los milagros no tienen ese propósito, nunca, nunca. Nunca un milagro está para que ven y velo y wow, y ahora creo en Dios. No, jamás fueron ese el propósito de los milagros. El milagro solamente funcionaba para que yo, por ejemplo, como profeta de Dios, para que la gente me escuchara, ¿sí? Para que la gente dijera, oh, realmente el Dios que tiene él es más poderoso que mi Dios, ahora lo escucho. ¿Recuerdan lo que le dijo Dios a Moisés? Echa tu vara en el piso para que se convierta en una serpiente y ahí te escuchará Faraón. Interesante, ¿cierto? No fue como, no, y ahí Faraón y todos se convertirán a mí. No, 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 no. Ahí te escucharán. Siempre fue para autenticar al mensajero, ¿sí? Al que enviaba el mensaje. Pero nunca fue con un propósito salvífico, el milagro. Dios nunca hizo milagros para salvar a la gente. Y la gente dice, no, mira, si hay alguien caminando y todos estos ministerios proféticos con sanaciones espectaculares, por eso fallan, porque los milagros no son para eso, no son para salvar gente, no, no funcionan para eso. Alguien que le dice que muéstrame un milagro y creeré, es solamente una excusa para no ir a Cristo, solamente una excusa para ir a Cristo, no. Solamente quiero destacar una cosa más antes de pasar al siguiente punto, en este desafío que le hicieron los escribas, los fariseos, que es muy similar a Satanás en el desierto, ¿no? Bueno, haz esto y yo te alabaré, o yo te daré esto. Bueno, una tentación, digámoslo así. Pero otra vez quiero recalcar esa idea de Jesús anteponiendo a usted, a cada uno de nosotros, antes que a él mismo. Hermanos queridos, permítame esta como cápsula de teología. Esto también lo vamos a ver bastante la próxima semana, pero eso es el amor, hermanos. Eso es el amor. Una vez en el seminario, no en la facultad, en otro, un pastor nos dijo algo que a mí nunca se me olvidó. Dijo, la palabra amor en español no tiene sinónimos. Si se da cuenta, no hay ninguna palabra que se le asemeje mucho. Ni siquiera la palabra querer, que uno podría decir como la más cercana, no es un sinónimo porque no es lo mismo. No, no es exactamente lo mismo. Porque uno puede querer de muchas formas, pero amar es distinto. Pero él dijo, pero teológicamente sí hay una palabra que puede reemplazar el amor, que es la palabra sacrificio. Y hermano, si no se me olvidó nunca más. Y es así, es así. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo a morir. Sacrificio. El amor, ¿qué es? Es sacrificio. Em, ¿Por qué? No soy sociólogo, pero pensando solamente a grandes rasgos, ¿por qué quizás los matrimonios fallan tanto? ¿O por qué las parejas quizás no funcionan, muchas de ellas? Porque el concepto del amor está errado, ¿cierto? Y es, dame amor, ámame, yo busco que me ames. Pero el amor no es eso, bíblicamente hablando. 1 Corintios 3, el amor no busca lo suyo, ¿cierto? El amor se sacrifica por la otra persona. Es tú antes que yo. Eso es el amor bíblico. Eso es bíblicamente amar a una persona. Y hermanos, y si su relación matrimonial, amorosa, de amistad, la que usted quiera, la fundamenta en estos principios de, mira, tú antes que yo, no importa si tienes una necesidad a las 3 de la mañana, ahí voy a estar. ¿Cómo mostramos el amor de Cristo así? Es mucho más glorioso, hermanos. Mucho más glorioso. Saber que tú tienes una necesidad y que voy a estar, no importa en desmedro mío, eso es precioso. Eso es precioso. Cierro la cápsula. El otro antes que yo, ¿sí? Eso es amor, sacrificio. Volvemos a Mateo 27, versículo 43. Entonces vimos esta reacción desafiante de los líderes. Ya vimos la reacción irónica, la reacción primero burlona de Pilato, la reacción irónica de la gente que pasaba, ¿cierto? Que se burlaba del Señor, la reacción desafiante de los líderes. Y en cuarto lugar y último, tenemos una reacción manipuladora, ¿sí?
de parte de quienes estaban al lado de Jesús, quienes estaban crucificados. Si se da cuenta, todos tienen algo que decir. Todos tienen algo que opinar al respecto. Versículo número 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y vimos hace un par de semanas que probablemente estos no eran ladrones comunes y corrientes, ¿sí? Porque la cruz era para los peores criminales, por lo tanto estos eran criminales de estirpe, eran criminales de los rudos, en serio, ¿sí? No era que habían robado algo pequeño o que habían asaltado a una persona. No, probablemente habían cometido varias cosas malas. Y probablemente también hemos visto que Barrabás era el líder de este grupito, ¿sí? Y sabemos que Barrabás finalmente no fue a su cruz. Entonces, tenemos a estos ladrones y que dicen lo mismo, dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Exactamente qué le dicen, Mateo no lo relata, pero sí lo dice Lucas. Vamos a Lucas, Lucas 23. Lucas sí nos dice lo que dicen, Lucas sí nos dice lo que dicen los ladrones. Lucas capítulo 23. Versículo 39. Vamos a leer 38. 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. ¿Se acuerdan que vimos eso? Este es el rey de los judíos. 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, ¿qué le dice? Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Por eso digo que es una reacción manipuladora, ¿cierto? No solamente, bueno, si eres poderoso, sálvate, pero aprovecha de bajarme a mí también. Aprovecha de tirarme para abajo, aprovechando que eres poderoso, ¿cierto? Manipulador, manipulador. Similar también a la tentación de Jesús en el desierto. Por un beneficio, si lo queremos poner en otras palabras, por un beneficio, querían buscar a Jesús. Recuerdan que en una ocasión Jesús le dice a un montón de discípulos que él tenía, le dice, ustedes no me buscan por mí, digámoslo. Ustedes me buscan por los panes, por los peces. Ustedes buscan porque yo los alimento, porque les doy comida. Bueno, es lo mismo, es lo mismo. Buscar un beneficio, ¿no? Del Señor. Cuando realmente sabemos, por experiencia propia incluso, que la vida cristiana eh, tiene muchos costos altos también. No es tanto muchos beneficios, sino que también hay costos asociados. Y no es fácil seguir a Jesús. Jesús mismo está clavado en una cruz. Entonces ahí está, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y dice Lucas, y esto es interesante, dice que uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Y vamos a ver después, la próxima semana, que de hecho hay uno que finalmente se convierte, que cree en el Señor. Y probablemente lo que está pasando, ¿cómo conciliamos el hecho de que Mateo dice que están los dos injuriando y que Lucas dice que hay uno injuriando? Probablemente, recordemos que estuvo un par de horas crucificado, probablemente eso fue al principio y que probablemente ya más adelante solamente quedaba uno y que el otro ya como que reflexionó o se convirtió en el camino, ¿sí? Esa es un poquito la idea. Volvemos a Mateo 27. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Aquí vemos entonces las diferentes reacciones respecto a Jesús, respecto a la cruz. Permítame hacer algunas conclusiones al respecto. Permítame reflexionar un poquito acerca de esto, acerca de este evento, de lo que está sucediendo acá. Eh, Acompáñame en su Biblia a Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Y lo hemos citado bastante en las últimas predicaciones. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, menospreciando el oprobio. Eso fue justamente lo que estaba pasando acá, menospreciando, bueno, que se burlan, está bien, no importa. Porque, y se los he mencionado anteriormente, hay una
esfera que nadie está viendo acá. Hay una esfera que todo el mundo está ignorando. Y, y mientras está Jesús crucificado, muriendo, en agonía, tenemos Colosenses capítulo 2 que nos está diciendo que Él está triunfando sobre las huestes de maldad. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Querido hermano, en las luchas, en la dificultad de la vida, en los dolores, en las cosas que entendemos que son parte de la vida cristiana, en el sufrimiento de seguir a Cristo, sabemos por la Biblia que, bueno, que Él sufrió la cruz, el gozo puesto por delante fue lo que le hizo permanecer, pero también hay una realidad que quiero mencionarles. Por favor, acompáñenme a Apocalipsis, capítulo 2. Y piensa de nuevo en esto, Jesús, en todo el sufrimiento que padeció, en toda la burla que padeció. Mira el versículo 8, 2:8. Le escribe a la iglesia de Esmirna. Como contexto breve, Esmirna estaba atravesando muchas dificultades. No es muy claro el texto respecto a qué estaba pasando en la iglesia en Esmirna, pero sí habían disputas dentro, habían algunas dificultades, habían problemas con algunas personas que se creían hermanos pero que eran falsos. Y mire lo que dice, versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, Jesús, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Qué precioso. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Imagínense esto, hermanos, esto es sumamente precioso. Jesucristo mismo, entendiendo lo que es padecer tribulación, lo que es sufrir, le dice a esta iglesia que está sufriendo, le dice a esta iglesia que está padeciendo, yo conozco tus obras, yo sé lo que estás pasando, tranquilo, y tu tribulación. No temas, no temas, tranquilo. Sé fiel hasta la muerte, como yo lo fui, como Cristo lo fue. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Es precioso pensar en eso, queridos hermanos, el que podemos hallar consuelo en Cristo, porque Él entiende nuestras luchas, Él entiende nuestras dificultades, Él sabe lo que podemos estar atravesando, y Él dice, tranquilo, estoy contigo, estoy contigo. Pelea, sé fiel hasta la muerte. Va a ser duro, nadie dijo que no, nadie dijo que no, pero sé fiel hasta la muerte. Y para finalizar, otra vez, lo último, la cruz en un sentido es divisoria. Quiero decir que todo aquel, como vimos en el pasaje, todo aquel que tiene un acercamiento a la cruz, que experimenta cercano a la cruz, algo tiene que vivir, algo tiene que decidir, y algo dice. Y permítame decirte que no es casualidad que el Señor te haya traído acá el día de hoy y te hayas topado con la cruz. Y está Jesús clavado, crucificado. Y, y podemos pensar, ¿no? Bueno, le hemos ofendido un montón de veces, hemos cometido un montón de faltas, am, pero ese es el mensaje de la cruz justamente. No importa, yo te amo, ven. Yo te perdono, ven a la cruz. Vamos a orar y terminamos.